En el momento literario de hoy tenemos el gusto enorme de recibir a Soledad Zakeri. Ella es doctora en fonoaudiología, es también la presidenta de la Sociedad Argentina de la Voz, es profesora titular de la Universidad de Buenos Aires, también de la Universidad de Artes y la del Museo Social Argentino. Bueno, es cantante, la hemos escuchado hace poco en nuestro programa y hoy está aquí en la presentación de su libro, uno de tantos que ya ha presentado, pero este el último, que se llama el libro SACH, porque refiere al sistema de aprendizaje de canto holístico, que consta también con un apoyo digital. ¿Cómo estás, Soledad? Buenas tardes. Hola, muchísimas gracias Ivana por la invitación. La verdad que es un placer siempre estar con ustedes. Bueno, Eh, la sí, verdad que en esta oportunidad nos da mucho gusto hablar también de uno de tus libros, en donde, bueno, depositas para los lectores toda esta tu sapiencia que sabemos que volcás desde la docencia para actores, bueno, en general, para las personas que exclusivamente quieren dedicarse al canto, pero es bueno tener este libro como herramienta, digo este, por ejemplo, porque tiene la aplicación que lo hace aún más, bueno, dinámico y llevadero para principiantes, por ejemplo. sí, mira, la idea, digamos, de sistema de aprendizaje de canto holístico, el libro, ¿no? Y conjuntamente con su aplicación digital Cantap, tiene es una propuesta, digamos, para encauzar de una forma nueva la práctica del canto. Eh, Están, digamos, para los diferentes estadios de desarrollo, tanto para quienes están empezando a dar sus primeros pasos en el canto, como para quienes están ya avanzados y tienen el deseo de seguir perfeccionando. También sirve, digamos, como para asistir al maestro de canto. Si bien no lo reemplaza, porque es él quien va a dar y decidir los ejercicios que se adecúan más al alumno, de algún modo lo complementa. Por Ujú. otro lado, también permite la autoadministración para quienes, digamos, están continuando sus estudios. Y bueno, lo que busca es esto, en el libro hay como una serie están los objetivos, los fundamentos, digamos, y todo lo que hace a poder realizar una rutina, digamos, o a planificar, ¿no? Muchas veces nos encontramos frente a un alumno nuevo o nosotros mismos si queremos encarar una rutina y no sabemos qué ejercicios nos convienen más, por Ujú. qué. Acá están un poco, se busca dar respuesta a todas estas preguntas que nos hacemos a la hora de planificar una rutina. Bien, Y y en la app, lo interesante, como vos mencionás, es esto de la autoadministración, ¿no? En el sentido de los horarios, por ejemplo, y de tener a la mano, cuando uno lo requiera, esto de volver a leer, volver a hacer, volver a decir, en este caso, volver a intentar, que a veces, bueno, en las clases que son presenciales, que por cierto son necesarias, como vos bien decís, esto de contar con un docente, pero a veces, bueno, por el hecho de estar en grupo o porque a veces no es el día, bueno, digo, está tal esta otra cual. oportunidad de poder tenerlo y aprovecharlo, bueno, en otras circunstancias, más allá del estadio en el que la persona se encuentre, ¿no? En el aprendizaje. Nos pareció muy interesante y además, bueno, sin dudas que preguntas hay un montón y a veces uno no tiene algunas, pero cuando las lee terminan respondiendo a dudas que en definitiva sí estaban. Y eso es maravilloso. Tal cual, y además están todas las recomendaciones, digamos, esto lo van a encontrar incluso también en la misma aplicación, en Cantap, van a encontrar una serie de tracks donde hay, por ejemplo, videos que conducen la práctica de lo que es la relajación, la respiración, de ejercicios de tracto vocal semifluido, todo para trabajar calentamiento vocal, ¿sí? Para evitar la fatiga, siempre en forma no solo una búsqueda de la estética, sino también de la salud vocal, que es eso que siempre estamos bregando tanto en la Sociedad Argentina de la Voz. Bien. Por otro lado, están los ejemplos cantados, las pistas para autoacompañarse, ¿sí? Y bueno, los detalles o explicaciones respectivos para cada uno de los ejercicios, ¿no? Ujú. Soledad, bueno, como bien sabemos, vos estás bien dedicada a lo que es la formación actoral y sin duda mucha gente requiere saber un montón de técnicas, pero yo me quiero
remitir a la cotidianeidad de las personas que, si bien no son actores, por alguna ocasión les toca, bueno, hacer alguna locución en su vida cotidiana, que tiene que ver con alguna conferencia, con dar explicaciones de algo, los propios docentes que están constantemente utilizando la voz, bueno, los que estamos en los medios, qué sé yo, en los medios de comunicación. Digo, en definitiva, la voz como herramienta es algo que uno utiliza como una constante. Y vos hablaste de, bueno, preventivos, de cosas para saber. Me gustaría reforzar pequeñas cosas en este momento. Seguro, mira, justo en este momento, digamos 16 de abril es el Día Mundial de la Voz y precisamente la Sociedad Argentina de la Voz ya hace 20 años organiza una campaña a la que se unen instituciones, hospitales y profesionales de la voz, ¿no? Claro. Independientes, con su trabajo gratuito, para llegar de algún modo a la comunidad con esto. Por un lado, con los cuidados de la voz y también con el diagnóstico precoz para prevenir lo que son las patologías de la voz, ¿no es cierto? La importancia de esto de prevenir, de llegar a tiempo y en caso que no, pero por lo menos poder acompañar al paciente desde lo antes, desde el principio y no llegar tarde, ¿no? Esta Exacto. Cosa que es tan importante. Exacto. Bueno, a veces no tenemos el tiempo, ¿no? y el momento de poder informarnos porque pasamos por alto como que es algo que está allí sí o sí y de todos modos nos acompaña en la mayoría de los casos o en muchos de los casos. Entonces no le damos realmente lo que se merece, ¿no? Esto que es tan importante, el cuidado y demás. Y yo había estado viendo en algunos de tus videos que hablabas, por ejemplo, de los cambios que se provocan en la mujer en la etapa de la menopausia. Me pareció interesante remarcar, supongo que habrá algunas otras etapas también en los hombres que tienen que ver con el crecimiento y demás, pero eso me llamó la atención, porque digo, tal vez no nos enteramos siquiera. Seguro. Mirá, los cambios en el hombre son más, donde realmente se notan más es en la adolescencia, durante la pubertad con la muda vocal, ¿no? Que se produce un descenso digamos, de lo que es la altura tonal de la voz de hasta una octava, ¿no? Ahí es donde aparecen los quiebres, los gallos, esta cosa que hace que a veces, incluso hasta a veces se sientan inhibidos, ¿no? Para hablar, aparecen difonías, bitonalidad, que es cuando aparecen dos tonos superpuestos. Y en la mujer es donde más se marca es durante la menopausia, ¿no? Ahí se dan los cambios justamente por el descenso de estrógenos y el aumento de andrógenos, ¿no? Que genera cambios en la voz y uno puede empezar a sentir que aparece la voz más áspera, un descenso de la altura tonal, es decir, las voces se agravan, generalmente empiezan a costar por ahí más los agudos, o también puede aparecer como más inestabilidad. Esto sobre todo se nota en el cantante, ¿no? Cuando la cantante quiere sostener una nota y siente que un final se le cae, que no lo puede mantener o que le cuesta por ahí atacar en el tono justo. Es muy importante, digamos, también puede aparecer el temblor, ¿no? El vibrato exagerado. Uh-huh. Es muy importante seguir entrenando, ¿no? Porque a veces nos asustamos y decimos, ay, tantos cambios, ¿no? Que se producen en la voz, a veces hasta cambios de clasificación vocal, ¿no? Uno encuentra mujeres que a lo mejor a principio de su carrera eran sopranos ligeras y después terminan cantando un repertorio un poco más grave, de soprano lírica o spinto, o sopranos que cantan repertorio de mezzo, justamente porque en realidad a veces se pierde la agilidad porque la respuesta nerviosa se torna un poco más lenta. Eso es más con el tiempo, no enseguida cuando arranca la menopausia. Si uno continuó, digamos, trabajando, manteniendo incluso todo lo que es el ejercicio físico, porque a veces uno piensa, bueno, la voz la trabajo, pero no trabajo
ejercicios físicos que me den mayor tonicidad muscular, mayor resistencia, es decir, ejercicio aeróbico y musculación, ¿no? Y también esto de decir, bueno, vocalizar, entrenar, es el momento que uno con más razón se tiene que poner con una rutina que sea diaria, ¿no? Porque a lo mejor con la juventud uno más o menos va zafando, pero la verdad es que hay que tomar en cuenta, ¿no? A veces, bueno, como te digo, por el hecho de no consultar tal vez a un profesional cuando el uso de la voz no es tan necesario como para ciertos artistas, bueno, justamente uno deja de lado por no conocer. Bueno, por eso nos interesaba tanto también mencionar que hay libros que apoyan a ciertas consultas que uno a veces no puede hacerle al profesional, ni aún en la visita, porque bueno, a veces la visita es corta, no alcanza, y bueno, lo mismo está bueno seguir profundizando. Siempre es un gusto recibirte. Les contamos a todos que bueno, esta aplicación que mencionaste es gratuita, el libro también ya lo pueden adquirir, está a la venta, así es que bueno, ese y otros que sabemos que están en tu repertorio de libros. Así es que, bueno, estamos en contacto como siempre, Soledad. Muchas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias, un placer siempre estar con ustedes. Así que, bueno, les mando un beso enorme y que tengan muy buen fin de semana. Gracias, y estamos en contacto porque siempre hay algo para hablar relacionado a la voz. Hasta la próxima, gracias. Chao, muchísimas gracias, Ivana.